Buenas a todos, tal y como prometí, escogí un tema sobre los tres que pedí sobre el iceberg de las conspiraciones. A pesar de que esta palabra tiene una fea connotación en la población general, hay puntos en el iceberg que realmente no se pueden tomar como teoría alocada o cual fuere la locación de cómo lo pienses. Entre esas está una que por respeto la tomaré como un punto interesante, algo de suspenso y como una teoría más entre lo que puedo llamar en mejor manera, creepypasta. Al no tener una base donde podamos darla como cierta, me opto por llamar esto como terror análogo o un creepypasta dark. Empecemos. El ego de Dios. El día en que Dios se cansó del todo. Como todos saben los seres humanos, no importa de qué estén hechos, qué generación pertenezcan o a lo que se dediquen, son lo mismo. Y lo juro, pues hasta a mí en lo personal me cuesta tomar cautela al juzgar un ser humano como al uno solo porque obvio, por más anormal que sea soy humana y una de las cosas que tenemos por excelencia en un mundo artificial y vacío como el nuestro es encerrarnos, pues asimismo lo hacemos cuando no nos percatamos del peñón que portamos en nuestro ojo al no ver nuestros errores. Creo que es parte de la supervivencia, es parte de una locución motora del ser humano, cosas que nos impresionan más sobre el cerebro humano, del vernos perfectos al cometer un error y tener 20.000 palabras erradas para justificarnos. ¿Quién sabrá si eso es un vestigio sobre la perfección que la Biblia menciona que algún día tuvimos porque como tal dicta, Dios nos creó perfectos? Y ese es el punto al que voy. Si hasta el tiempo de ahora lo agobie con tanta letra y este reseño sobre el ser humano que lamentablemente sucede y es cierto, imaginen entender a Dios, pues como saben Dios es eterno, es omnisciente y lo sabe todo, lo puede todo. Ajá, cosas que nos enseñan en la iglesia. Pues un día en mi casa donde todos hacemos lo común, ya sea comer, navegar por internet y quejarse de la vida que nos dejan nuestros antepasados más el sin saber de lo que nos esperaría si cualquier error se comete en el día a día. Mi hermanita de 10 años tuvo un sueño que para un adulto mayor es insignificante, es normal cuando ellos solo se preocupan en trabajar en sus cubículos y ver la tele sin interrupciones. Pero para una persona con conciencia esto podría resultar disparejo o profundo. Por esto recomiendo que al igual que yo, tomen esta anécdota como algo que sucede, sabemos que, como recito Calderón de la Vaca, los sueños son. Era un día 8 de diciembre de 2012 y mi hermanita estaba durmiendo tranquilita, yo a veces la acompañaba porque amo cuidar los bebés y casi estaba por quedar embarazada con mi novio. Pero ese día yo estaba en la sala porque en la visita del día de Navidad vienen los tíos, las primas y medio cuate en el barrio XD, pues dormí en la sala en un colchón de esos que se colocan en el suelo mientras los demás en donde cupieran. Mi hermanita se había quedado con mis primas de la misma edad más con mi tía menor en mi habitación. Cuando amaneció, nos levantamos y como era de costumbre, al ser mayor que mis primar pues le enseñé mi PlayStation 2 y coloqué el TA. San Andreas para que vieran cómo eran esos juegos antes, cuando no habían nacido de paso ni estaban para presenciar este juego en dicha época. Entonces cuando todo está listo, empezamos a jugar después del desayuno y cuando pensamos que todo andaba bien, se levanta mi hermanita y yo, como soy demasiado susceptible al cambio ambiental, la noté rara, casi no hablaba, parecía que lucía normalmente bien pero a mí nadie me engaña XD yo sabía que eso no era normal en una niña demasiado inteligente y que se movía por todos lados, dormía tarde como a las 10 p.m. y era casi imposible de controlar. Ese día 8 de diciembre de 2012, ella se levantó tranquila y pensativa. Yo pues como andaba de fiestas de natividad, pues ni modo que ignore por un rato para disponer a preguntarle qué pasaba cuando todos se fueran. Pero nunca lo hice por estar cometiendo el mismo error de mis tutores, es decir estar pendiente a mis trabajos, mis egos, mis ambiciones y maleduquerías de adultos que nadie ya me podía sacar de forma, al ser mayor ante la ley, nadie me podía decir nada. Y ese fue el peor error de mi vida y aquí empieza esta historia. Cuando todos se van, porque ya las fiestas se acababan, mi hermanita tomó un comportamiento aún más raro, parecía cautelosa, se dormía a las 7 p.m. súper temprano, es decir, cosa que nunca acostumbraba y en vez de ser esta niñita reparlante pero intuitiva, de paso que contestaba o era algo hostil. En ese momento creo que ya era suficiente de raros datos y procedo a preguntarle a mi hermanita qué hostias le pasaba.
Y entonces fue que ella dijo, Dios nos abandonó, no servimos para nada, Dios está muerto. Cabe decir que se la pasaba escuchando música de un tal cantante que se le decían cosas. A todo esto, nadie le prestó importancia. Mi tutora, ya que soy media adoptada, exclamó fuertemente y como ya saben, la religiosidad en Latinoamérica es rampante y atroz. En vez de buscarle atención a mi hermanita, pensó que era el diablo. Puse de mi parte y saqué un fin de semana completo para preguntar qué pasaba. Atentos a lo que prosó mi hermanita. El sueño empezó con Jesús en la edad que él estaba, así en su época. Había unos hombres barbudos sentados en una mesa con unos aparatos de lo que yo podría decir, tecnológicos y avanzados para la época, y eso me impreciso, para no cortarles el sueño. Esos hombres se reían y tenían atadas a sus pies asquerosos, 3 niñas, una asiática, otra blanca y una que no me pudo describir. En la visión vio unas serpientes tratando de ponerse de pie, como no podían hacerlo ya que les es imposible, cada vez que lo hacían, o sea, se ponían de pie, un ser humano perdía la cabeza, la mente y se ponía a reír sin motivo. Estas niñas amarradas representaban, una la mente, otra la libertad y la última, que no pudo describir pues era como el mundo entero sin rostro, o sea como si fuera a nombre de todos lo que habitaban en este o para personificación del ser humano. Esos aparatos que poseían esos hombres eran tecnología autóctona de otras civilizaciones que habían vencido, estas provenían del alcance de seres que habitan en regiones altas, presumo yo que ella se refirió al cielo o algo que no podemos ver tan fácilmente, y con esto, pretendían tener el poder. A lo largo de la acuidad se veía una paz y seguridad máxima, pero de momento, vino el fin, pero no al estilo bíblico como a lo más, sino que ella vio como las sonrisas de la gente se palidecían y se deterioraban, se volvían grises, y veía como abuelos, padres y maestros que ella quería se volvían grises, como haciendo alusión a que se iban offline, o como la PC Windows 10P cuando le daban a apagar mediante el mismo software. Ella en ese momento sintió dolor porque era como si todas las vivencias de esos seres que tanto ella los amaba se acabaran tal y como una jodida computadora en segundos. Vio como todo valió cero y la humanidad exclamó sin cesar, Dios está muerto, a modo de repeticiones en grupo, pero no eran las gentes, porque estas ya estaban muy debilitadas, sino que eran cantos de serpiente rotos en el suelo que se les podía oír hablar hasta que no se oían más. Mi hermana mira hacia arriba y ve como un ángel en forma de humano se ríe como, ¡bah, qué pesadez! Mi hermanita le pregunta, ¿por qué te ríes, que no tienes sentimientos gratos? Y el ángel le responde que Dios no está muerto, solo cansado, y no es porque jugó mucho fútbol. Cuando oí eso me empezó a reír porque, ajá, qué clase de comedia es esa XD, pero mi hermanita, que aunque ustedes no lo osen a creer, es súper inteligente y me dio un regaño diciendo, ya verás cómo se te congelará la risa. Mi hermana después vio 3 ciudades en el sueño, una era Asia, otra España y Estados Unidos. Asia cantaba, España tomaba vino y Estados Unidos estaba luchando contra la serpiente. Cuando acerca la visión, eran unas tribus indígenas luchando con su espíritu contra una serpiente blanca que engañaba haciéndose pasar por Dios. Estos indios encendían su tabaco y hierbas como santuario y se veían muy esmerados. A lo largo veía el Medio Oriente y se veía como el ángel regresa para decirle a mi hermana, aunque no lo creas, se halla más fe en un grupo de indígenas al que yo solo me les presente que a mi propio pueblo que con ellos hable. Todo freno allí. Mi hermanita exhausta, cansada, me dice, por favor ya te conté, mañana otra vez. Y por supuesto que le respete. Imaginen que su hermanita de 10 años les relata esta historia o sueño, mejor dicho. Pues así mismo y más me sentí yo porque ya entendía todo lo que pasaba. Empezó a buscar en la internet y tanto bíblicamente como en el libro de los sueños, habían buenas y malas interpretaciones, pero ninguna llenó mi corazón como cogerla con calma y esperar al otro día. Preparamos limonadas y ya todos se habían marchado de la fiesta de Navidad, ya casi era el tercio del otro año y mi hermanita empezaba a mejorar. Cuando estaba jugando la consola de videojuegos, ella me dijo, hermana, ¿estás preparada para la otra parte de mi sueño? Yo le respondí, si gustas. Ella me dijo, ya verás cómo te podrás a pensar con esto porque lo que tuviste como un día normal, fue todo un problema para mí. No entiendo nada de lo que me sucedió. Le dije, no te empieces más con eso y procede. La otra parte del sueño fue cuando ella ve los países, pero esta vez es como si su sueño fuese cortado para empezar en otro lugar.
Ella estaba muy feliz, y Dios cansado, todos los ángeles con furia gritaban Cristo le gana, Cristo le gana, viva Cristo Rey. Entonces se sintió una paz, pero Dios estaba cansado, fue una frase que se le quedó en el aire, pues como Dios puede estar cansado. En eso Dios manda a Miguel con unos ayudantes escogidos por Dios mismo, porque como saben, Dios no deja ningún niño en mal estado y menos de dudas y estos le dicen. Ustedes los humanos no pueden jamás cansar a Dios, pero lo que tú entenderías por la palabra cansado es como estar hasta la nuca o hasta el pelo de punta con una situación. Recuerda que en tu idioma existen muchas palabras para describir algo, pero, lo importante es que Dios, como grande que es los creo, cada vez que se les dota de inteligencia se extravían, lo normal era que ya la humanidad hubiese acabado hace siglos, pero el último deseo de Dios fue amarlos y que se amaran, se les permitió todo tipo de cábala y suerte para que comprendieran el bien y el mal, para que supieran y palparan, a su forma como humanos, el amor de Dios. Pero a pesar de que la semilla pasó por toda la tierra, y hubieron miles de millones de humanos, nuestro Padre veía como ustedes se deprimían, y hacían lo peor, pero siempre hay quien se salva, y es capaz de hacer lo indexable para hacerlo puro, santo y correcto. Por esta razón, Dios con la libertad que Él escogió, les dio a los seres humanos el saber y les permitió todo, pero todo es todo. Los humanos en tu tierra demostraron la verdad, demostraron la santidad de nuestro Padre, Dios y demostraron que solo son un cúmulo más en una espema. Desde tiempos siempre repiten la misma historia, no importa cuánto tiempo se les permita, no importa cuándo del todo en sí mismo se les permita, por esto Dios está cansado. A esto. El tiempo se le acababa a los enviados de Dios, para explicarle a la niña y se marcharon, pues ya habían cometido su mandado. La niña vio como todo se remodelaba y crecían pastos en la tierra, ya no había rastros de nada ocurrido mencionado anteriormente, pero, habían personas que no estaban presentes. Como mis tutores, abuelos, ni siquiera mis tías. Solo mis primas y primos. De momento mi hermana al finalizar el sueño sintió una voz que repercutía, mira lo que traen, pues al parecer, mi familia era todos una especie de animales que no existían ya, porque fueron aniquilados por una espada radiante, la tierra estaba casi vacía y había que avanzar. Cuando una advertencia decía lo siguiente. Ya ven por qué les prohibí comer del árbol prohibido. Ya no estoy cansado, Dios. Mi hermanita terminó su sueño y exclamó, como Dios nunca le dio vida a mi familia, y todos quedaremos solos. Yo al ser mayor le dije a mi hermana que todo era un sueño, pero que curiosamente todo esto aparecía en las profecías. Le enseñé un texto del Apocalipsis que apenas por el castellano pronunciado entendió. Después fui yo la que me quedé fría y entendí el porqué del comportamiento de ella, pues sabía que todo estaba escrito y no se podía hacer nada. ¿Será que cansamos a Dios con nuestra vida poco coherente, o solo es el deseo de Dios?